Siguiendo con el acceso a variables y métodos de la clase, podemos decir que al crear un objeto de la clase, podemos acceder a sus métodos o variables mediante el operador punto. Como podemos ver, tenemos dos formas. Una para llamar a sus métodos. La sintaxis, pues decimos que el nombre objeto, punto nombre del método. Y pues si tiene argumentos. Y para manipular sus variables, tenemos el nombre del objeto, punto nombre de la variable. Tenemos un pequeño ejemplo. Decimos que primero creamos el objeto empleados. Como podemos ver, tenemos un empleado 1. Vamos a pasar como parámetro el nombre Ana. Y para acceder, obviamente se ha hecho ya pues algún tipo de ejecución en cuanto a métodos, pues, para agregarle datos a esta empleada, y nos va a devolver los datos de este empleado. Entonces accedemos allá escribiendo empleado punto el nombre del método para acceder a la información del objeto. Cabe decir primero que pues para poder crear un objeto usamos también la palabra reservada new. Como podemos ver, estamos creando aquí un objeto de tipo empleados que se va a llamar Ana. Ahora, uso de estructuras. Bueno, como podemos ver, tenemos lo que son las colecciones en Java. Anteriormente habíamos creado estructuras como son los arrays, pero pues estas tienen la limitante de que pues tienen un tamaño definido en memoria. Pues esto ocasionaría problemas si de pronto nuestro array necesitaríamos ingresarle mucho más datos, o si por el contrario lo creamos muy grande y nuestro array, la cantidad de datos a guardarse es muy pequeña, pues se desperdiciaría la cantidad de memoria. Para eso en Java tenemos lo que llaman colecciones. Estas son clases que cambian dinámicamente, que cambian su tamaño en tiempo de ejecución, para dar cabida pues a nuevos elementos si lo necesita. Decimos que una colección es un conjunto de objetos relacionados entre sí que cambian de tamaño dinámicamente y facilitan el diseño y construcción de aplicaciones basadas en estructuras de datos como vectores, listas, conjuntos y mapas. Pues es muy útil, le digo, para cuando necesitamos una estructura de datos que esté cambiando con el tiempo. Estas almacenan objetos en clases contenedoras. Tenemos iteradores para acceder a los objetos y los métodos de clase para manipular los objetos. Tenemos un ejemplo. Como podemos ver, tenemos dos clases, linked list y array list. Estas clases contienen una serie de métodos que nos permiten crear o eliminar o verificar el tamaño pues de la clase, de la estructura como tal. Por ejemplo, la clase ArrayList tiene el método add,
que agrega elementos a la array list. Tenemos la clase clear, que elimina todos los elementos. Tenemos la clase get, devuelve el elemento en el índice especificado si nos están solicitando datos de un método, como lo vimos anteriormente cuando creamos el objeto Ana, que nos devolvía los datos de ella. Tenemos contains, que devuelve true si un objeto contiene un elemento. Si estamos buscando un elemento, si lo contiene nos devuelve un true, si no nos devuelve un false. O el método size, que devuelve el número de elementos almacenados en este objeto. Estas son como las estructuras en las que podemos usar en Java. Hay muchas más, como vemos al lado derecho. Tenemos tipo set, tipo list o tipo map. Tipo list, como podemos ver, tenemos array list, linked list, vector y stack. Bueno, ahora respondiendo a qué son los apuntadores, dicen que es una variable en el cual se almacena una dirección de memoria. Esta apunta al espacio donde está el dato o la variable. Generalmente se usan para referenciar y manipular estructuras de datos. ¿Quiénes no usan estos apuntadores? Pues bueno, tenemos que tenemos unos ejemplos de programas, de lenguajes que no usan este tipo de punteros, como Java, que usa más bien por referencia. Go, Python, Perl, Visual Basic.net, PHP, Ruby. Estos lenguajes de programación están orientados a objetos y, como les digo, usan más bien el no puntero, sino por referencias hacia el objeto como tal. Y aquellos que sí usan apuntadores, como C, C++ y C#. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.